Bien, buenas tardes a todos de nuevo a una charla o conferencia de la Orden Rosa Cruz OM, fundada por el maestro Johnson. En esta ocasión vamos a hablar del mágico poder del mantra. Em, Generalmente en ese texto sagrado, conocido como la Biblia, que todos hemos leído, se encierran muchos secretos. El venerable maestro Joe Wanson afirma que todos los libros sagrados tienen para un estudio formal y correcto, pues tres clases de interpretaciones: literal, simbólica y oculta. En todos esos libros, todos los libros, se halla realmente la divina sabiduría y, como no podía ser de otra manera, el Evangelio de Juan contiene ya en su primer versículo una afirmación trascendental. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era en Dios. También afirma el maestro que el Apocalipsis de Juan es un libro de alta sabiduría oculta, un libro cabalista en el que se halla pues, la más alta significación del verbo. Es un libro del universo y para el hombre. Los misterios del verbo se encuentran realmente estrechamente relacionados con los misterios de la sexualidad. Afirma el venerable maestro Viracocha que en sánscrito manas, se traduce por hombre y etimológicamente viene de manu, mantra, proviniendo pues de hombre. Hablar y pensar pues forma una síntesis, según el maestro, de los tres conceptos. Es la esencia misma de los tres. Mantra es pues la palabra sustancial, es el aeón, el hombre eterno e infinito. Es el logos en acción. Al pronunciar un mantra debe estar pues unido en su intimidad el hombre, el pensamiento, el sonido, en un equilibrio absoluto. Las antiguas tradiciones y culturas ponen de manifiesto la importancia de la palabra y la creación. Como vemos aquí en la imagen, en el Popol Vuh, antiguo texto maya, se especifica lo siguiente: hablaron de Pegu Cucumats, los progenitores, entre sí consultándose. Puestos de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos. Entonces comenzaron las criaturas. Con solo decirlo, se formó el mundo. En un papiro escrito en el reino de Alejandro III, en el 310 a.C., se transcribe un himno que narra la creación del mundo. El libro del conocimiento de la génesis del dios Sol y la eh, destrucción de Apop. Todas las formas fueron formadas después de mi formación, dice este párrafo. Numerosas son las formas que han procedido de mi boca. Las dos grandes cosmologías de las ciudades de Heliópolis y Hermópolis en Egipto, en el Egipto antiguo, pues apoyan también sus cimientos en la fuerza del verbo creador. Fue la doctrina heliopolitiana que predominó sobre el resto del imperio, imponiendo a su dios principal, Ra, y uno de sus atributos era el Eka, es decir, la magia verbal. En el Génesis se dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra gracias a su palabra generadora. En definitiva, pues los mantras son los reservorios, las acumulaciones, los vehículos de las fuerzas cósmicas. Según afirma el venerable maestro Viracocha, sea un mantra o una oración, en cualquier idioma se formará de palabras, y las palabras no son más que, evidentemente, pues un conjunto de vocales que en todos los idiomas son los mismos. De las vocales Yewams, I-E-O-U-A-M-S, aquí las tenemos, con sus auxiliares, las consonantes, pues se forman pues, todas las palabras de todos los idiomas del mundo entero. Son lo único eterno, pues mientras todo continuamente cambia, las vocales han sido pronunciadas en la misma forma, pues desde que el mundo es mundo. Y por eso la palabra de Dios, el logos, el nombre de Dios o lo que se diga a este respecto, pues no es más algo hecho de estas vocales, poseedoras sin duda, pues de una fuerza realmente
que si se realiza concretamente, se orienta a conseguir ciertos objetivos, como luego veremos, pues podemos entrar directamente en lo que es el reino de la magia y de la artilugia. Si se aprende a manejarlas de forma mágica, evidentemente. Según el venerable maestro Viracocha, en el momento en el que se exponía su enseñanza relacionada con los mantras, el verbo, así lo afirmaba que en Alemania una serie de médicos habían realizado una serie de observaciones con rayos X y habían constatado que con la pronunciación de cada una de las vocales la sangre fluye a determinada parte. El venerable maestro Viracocha afirmaba que respirando profundamente y pronunciando las vocales correspondientes, metódicamente, pues se podían curar determinadas enfermedades. La acción inmediata de la respiración por mediación de las vocales se ponen más activas las glándulas endocrinas en determinados órganos mencionados y los resultados son sorprendentes. Afirmaba esto, insisto, maestro Viracocha, en aquel momento en el que pues, se realizaba la edición de sus libros, Logos Mantan Magia, etc. El sonido producido por la pronunciación de las vocales está sujeto a leyes, cuyo conocimiento hace al hombre ser un poco o un poderoso mago. El maestro Viracocha afirma que solo hay una realidad en el universo, la energía. La materia no es otra cosa que el lugar geométrico o geocéntrico pues de los puntos singulares del campo energético. Por eso ni el pensador, ni el sabio, ni el artista crean. La materialidad de su objetivación es tornar visible o cristalizar lo que antes ya existía en la naturaleza, en estado invisible. Y ya que hablamos de energía, pues es obvio, algo que el común de las personas desconoce es la relación, como hemos apuntado anteriormente, entre el verbo y la energía sexual. Y ya el maestro Viracocha alude a la obra del doctor Fenn, Misterios Gnósticos, en la que describe las ceremonias sagradas de los cibionitas, el cual encerraba un gran misterio esotérico, porque en esas ceremonias se entrevé la relación que hay entre los órganos de la voz y los órganos sexuales. El hermano maestro Johansson afirma que esa línea, o afirma que en esa línea, mejor dicho, el poder creador de los dioses, de los Elohim, se halla en la laringe, y es en la laringe donde se gesta la palabra. Los dioses crean por el poder del verbo. El verbo crea por el poder ígneo de Kundalini. El fuego sexual del verbo fecunda las aguas de la vida. Y todo el poder ígneo creador del verbo se halla en el Ensemins. Aquí vemos un extracto de lo que afirma el maestro. Para despertar el fuego sagrado del Espíritu Santo, Kundalini, previamente hay que haber despertado conciencia, por supuesto, porque si no esa fuerza no puede ser manejada por el ego, que es lo que habitualmente se expresa a través del animal racional, y posteriormente hay que trabajar en la fárraga de Vulcano con el gran arcano para tener posibilidades de que despierte lo que es la serpiente de Kundalini, lo que es nuestra divina madre. Kundalini jamás podría despertar en un fornicario, en alguien que derramara su simiente. Kundalini jamás podría despertar en alguien que no trabajara con su otro polo. Y en suma, Kundalini jamás podría despertar pues, en alguien que no está viviendo los 5 valores de transformación íntima de la Rosacruz, que son estos: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Continuamente en nuestras charlas aludimos a estos 5 valores porque son la clave precisamente para el despertar, para llegar al despertar de la conciencia. El valor de la vida, siempre hacemos alusión a lo que es los 3 tipos de transmutación de lo que es nuestra simiente. La transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación alquímica de energía sexual se entiende precisamente con esas 3 prácticas, porque la vida, o mejor dicho, la energía sexual es la base de toda vida. La transmutación unipolar la realiza aquellos que todavía no trabajan con su otro polo, lo que es concretamente, siempre hablamos
a la hora de la práctica en pareja de hombre y mujer, pero aquel que todavía o aquella que todavía no tiene su consorte, su pareja para poder practicar, entonces es una práctica maravillosa con la cual se puede perfectamente llegar al despertar de la conciencia. Otra cosa muy distinta sería poder desarrollar esa conciencia. La transmutación bipolar se realiza ya en pareja, pero sin que haya todavía contacto sexual. Por ejemplo, cogidos de las manos, se establece lo que es un circuito electromagnético, un intercambio magnético entre la pareja. Y por último, la transmutación integral, que vamos a ver a lo largo de la charla en varias ocasiones, a colación de traer pues alguna referencia relacionada precisamente con el Saha Maituna, con lo que es el despertar de Kundalini, pues lo que es la transmutación integral ya la vive lo que es la pareja, hombre y mujer, en la cual se produce una magnífica transmutación de la simiente y donde no hay orgasmo ni eyaculación, sino lo que hay es una magnífica transmutación de la simiente. Esto realmente es, la transmutación es equivalente a lo que es una sexualidad normal. Entonces, es fundamental para poder revestir, para poder revertir la situación en la que nos encontramos, que es de animales racionales totalmente dormidos. Obviamente, las personas común y corriente, pues las personas comunes y corrientes no sienten la necesidad de despertar porque no reconocen ese estado. Simplemente se sienten bien despiertas, piensan que lo que es la evolución les ha llevado a un punto en el cual pues seguirán avanzando mecánicamente hasta su perfección o simple y llanamente hasta permanecer en este mundo de manera mecánica. Es una auténtica falacia porque la evolución no es mecánica, sino es producto de los esfuerzos conscientes a nivel individual de cada uno. Bien, el valor de la muerte habla de ese gran problema que tenemos y que es realmente nuestro gran enemigo es el ego, nuestro propio ego, nuestra sombra, que es el que mantiene a la conciencia totalmente prisionera. Obviamente tenemos que aprender a morir, para ello y realizamos un control inicial yoístico, un control de los yoes, que es lo que se expresa a través del animal racional, para posteriormente, según se ha explicado en alguna que otra ocasión, cuando se da el caso del despertar de la consciencia y del despertar de Kundalini, entonces ya con el fuego desperto de Kundalini podemos optar a eliminar los yoes y a ir acrecentando lo que es la consciencia despierta. El valor del amor nos habla precisamente de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y pues una demostración de ese amor precisamente es darle lo más preciado que tenemos. Y lo más preciado que tenemos precisamente es la enseñanza Rosa Cruz. Siempre gratuitamente, porque gratuitamente es como la hemos recibido. No hay mayor dádiva que darle a un prójimo, a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean, lo que es la enseñanza. Gratuitamente la hemos recibido, gratuitamente la hemos de dar para seguir avanzando en el sendero. Muchas personas no le encuentran a veces sentido a esto. Realmente nos sorprendemos, porque según vamos acumulando conocimiento, obtenemos una responsabilidad y seríamos muy egoístas si reserváramos toda esta maravillosa información solo para nosotros. Y precisamente una de las condiciones para poder avanzar en el sendero implica pues precisamente el dar la posibilidad a otros, tal como se nos ha dado a nosotros, de conocer la enseñanza con independencia del resultado. Se puede, por parte de los demás, se puede aceptar o no, pero lo más importante es dar. El valor de la libertad nos habla precisamente que está relacionado con el ego, este valor de la libertad. Nadie puede ser libre si está sometido a las cadenas del ego. Y aquí implica trabajar con la división de la atención. Como siempre pongo de ejemplo, pues han publicado pues, varias obras por varios autores interesantes. Algunos han puesto de moda el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Siempre en algunas charlas, en otros ámbitos se habla de la importancia de vivir el aquí y el ahora, pero no lo saben explicar bien, no se sabe explicar bien. El maestro Johansson lo explica perfectamente y de ahí que hemos comprendido la práctica. El valor de la libertad tiene dos grandes columnas torales, el autorrecuerdo y la autoobservación. El autorrecuerdo se produce cuando nos autorrecordamos como consciencias.
como individualidad, como individuos. No somos un cuerpo, no somos el ego, no somos un nombre, somos consciencias, por lo cual nos autorrecordamos como consciencias. Extendemos nuestra atención, y ahora ya sí con la autoobservación, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad y nuestra acción, pues aprendemos lo que hay en nuestro alrededor, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Por eso lo denominamos en la Orden de la Cruz la práctica del I-A-U, I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Y luego veremos también que está totalmente relacionado. Estamos hablando ahora mismo qué papel juega el mantra OM en el valor de la libertad. Luego lo explicaremos de nuevo. Así, dividiendo la atención en tres, pues obviamente impedimos las injerencias de la mente y que se nos sumerja por parte de la mente en el sueño. La mente está continuamente proyectando ideas, pensamientos, imágenes, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, preocupaciones, etc. De alguna manera esto es un dique de contención para aprender a vivir conscientemente y no sustraernos a lo que es la injerencia de la mente. Por último, el valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre implica, obviamente, llegar al despertar de la consciencia, pero debemos de acudir a Él en todo momento. Para las prácticas, que debemos de acudir concretamente y sentirle siempre a los divinos padres a nuestro lado, a nuestro divino Padre y a nuestra divina Madre. Bien, aquí habíamos dicho justamente estas dos condiciones. Para despertar Kundalini hay que despertar conciencia previamente y trabajar en la fragua de Vulcano, hombre y mujer, y viendo los 5 valores. Ahí tenemos una representación de Kundalini. Perfecto. Bien, el Enseminis, término cuyo origen proviene del gran alquimista, del gran maestro de la hoja blanca, Paracelso. El Enseminis, dice el maestro Johansson, en el Enseminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual, el Ens Virtutes. En el Enseminis existen millonadas de átomos que en sí mismos encierran toda la gramática sagrada del cosmos. También se hallan aquellos átomos de los idiomas que hablamos en nuestras anteriores vidas. Cuando estas sustancias atómicas ascienden hasta la laringe creadora, pues volvemos entonces a hablar esas antiquísimas lenguas. Pues es obvio que muchos más autores establecen una íntima relación entre el verbo y las fuerzas sexuales. La palabra del gran maestro Jesús se había cristificado viviendo el vino de la luz del alquimista, en el cáliz de la sexualidad. Sin embargo, esta humanidad dilapida constantemente su energía sexual, cayendo una y otra vez en la fornicación, es decir, en derramar la simiente divina mediante el orgasmo. Una sexualidad normal, como hemos apuntado antes, pues corresponde a la vivencia de la transmutación alquímica de energía sexual. La criatura humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su simiente. Desconoce todo el poder total que se haya encerrado en su Enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana, afirma el maestro Johansson, es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. El animal racional es simplemente un esclavo del sexo, un esclavo de sus fornicaciones, de su lujuria, de su lascivia, esa esclavitud a la que por sí mismo se ha sometido. Le induce a desperdiciar vilmente lo mejor que se genera en su organismo. Como venimos apuntando, pues la simiente divina, el Enseminis, el semen. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es una persona, no es un individuo. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia, y toda consciencia es triuna. Esa consciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El Enseminis es la morada de Cristo, del Señor Jehová, de la Divina Madre.
Cuando cometemos el crimen de fornicar, entonces perdemos la gracia de encarnar en nosotros mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre. Aquí vemos una representación de Michael Mayer, extraída de La fuga de Atalanta, donde se ve claramente esta situación. Vemos a un rey sumergido en las aguas y siempre, obviamente, nuestro rey, hablan concretamente los alquimistas, lo que es el lápiz filosófono, lo que es el lápiz, la piedra filosofal, es ese Cristo, esa sustancia cristónica que, como dice el maestro Johansson, abunda en nuestras aguas, en nuestras mismas aguas espermáticas. Por eso vemos ahí una representación de un rey que sería realmente el Cristo, obviamente sumergido en las aguas. Aquí vemos concretamente el recorrido de los nadis de Pingala, que es por donde asciende victoriosa la energía sexual transmutada. Y la energía sexual transmutada, algunos la han denominado el mercurio de los filósofos en alquimia, otros, tal como menciona el maestro, los hindúes la denominan hojas, sube haciendo ese recorrido hasta el cerebro y posteriormente desemboca en el corazón, en nuestro maravilloso templo corazón, que es justamente ahí donde mora la esencia divina, lo que es la chispa divinal, el Buddhata, la conciencia. Solo Kundalini otorga al iniciado el poder del verbo. Kundalini no puede despertar a una persona dormida, mucho menos puede despertar en alguien que ha consagrado su vida a la fornicación, ni muchísimo menos. Kundalini solo despierta en quien vive la castidad científica, es decir, en quien vive en sus prácticas sexuales la transmutación alquímica de la energía sexual. Aquí vemos concretamente, como hemos dicho anteriormente, la relación entre Cristo y el Ensemis. Esa materia prima, tal como figura a la derecha, era la denominación que le daban los alquimistas a lo que es el semen. Justamente ellos ocultaban esa denominación y le daban lo que es el nombre de materia prima o prima materia, es decir, el mercurio en bruto. Y ahí, en ese mercurio en bruto, en esa materia prima, pues tal como dice el maestro Johansson, se encuentra el poder del fuego, es decir, el Cristo. Obviamente con el Saja Maituna, con lo que es la transmutación integral, con lo que es el gran arcano, con el Tantra blanco, con lo que es el arcano solar, la unión sexual entre hombre y mujer, podemos llegar a despertar conciencia y llegar a despertar Kundalini. Para despertar la espada de Kundalini, la espada en este caso de Excalibur, tal como vemos a la izquierda, extraída de la piedra filosofal del sexo en nosotros, hay que despertar conciencia y posteriormente, mediante la práctica de Saja Maituna y la vivencia de los 5 valores de la Rosa Cruz, despertar realmente Kundalini. Bien. Los mantras, esas palabras sagradas de poder, que son las llaves para lograr convertirnos en auténticos teurgos, en auténticos magos. Sin embargo, encontramos un fenómeno muy propio del final de ciclo que estamos viviendo, de este Kali Yuga, de esta edad de hierro, según la clasificación de Hesiodo. Esta civilización que agoniza presenta una serie de síntomas que lamentablemente pues, se han normalizado, y uno de ellos es ese fenómeno relacionado con los cursos donde eminentes expertos arreglan o alinean los chakras, en su caso enseñan unas técnicas por un módico precio, para que los interesados puedan despertar sus chakras. Realmente esto es imposible. Los mantras destinados a lograr determinados objetivos se vuelven ineficaces para aquellos que no viven la transmutación sexual. Las 7 letras fundamentales de la lengua sagrada, que son Yowams, vibran intensamente cual notas de un arpa celestial en todos los cosmos de la creación. Las 7 letras sagradas vibran en el macrocosmos y también vibran en el microcosmos. Las 7 letras vibran en todos los elementos de la naturaleza, en la tierra, en las aguas, en el aire, en el fuego, etc. Y el éter y el akash se mantienen con la constante vibración de las letras sagradas. El poder y efectividad de los mantras está supeditado al poder del verbo. Y el poder del verbo, afirma el maestro Johansson, reside en el Ensemini. El Ensemini desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en el laboratorio y oratorio. La inserción del falo vertical en el face horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real, del arcano solar, tal como acabamos de ver. El face es la mirada, es la morada del falo. El face y el falo son, o estando bien unidos, es donde se halla la clave secreta para el despertar del fuego.
Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del ensenis. Con este trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental, como hemos comentado, es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre, etc. El verbo en la criatura humana se manifiesta realmente con su ígneo poder serpentino. El verbo solo puede manifestarse a través de la laringe creadora, cuando el hombre se expresa por medio de la voz del silencio y el fuego creador ha desintegrado plenamente las escorias de la garganta. La laringe y el lenguaje ha sido purificado por medio del autocontrol. Recordemos cómo el mismísimo Enoc y Elías pues, fueron arrebatados a las inefables cimas del noveno cielo de Neptuno y ahí encontraron lo que es la palabra perdida, a su propio íntimo, a su verbo íntimo, a su real ser. Los mantras nos abren la puerta de los sentidos internos, los cuales se encuentran totalmente atrofiados, fundamentalmente por la fornicación. Con las prácticas adecuadas se nos puede abrir la puerta de la clarividencia, de la clarividencia, etc. De la misma manera, utilizamos ciertos mantras para conseguir la anhelada salida al astral y poder desenvolvernos en lo que es los mundos internos, de manera consciente, acudir a los templos rosacruces y a los salones de instrucción y estar con los maestros. También los maestros han transmitido mantras para coadyuvar a curar determinadas enfermedades. También en el ámbito de las prácticas enseñadas por el maestro Johansson, en el caso de la captación de energía cósmica, nos ha sido transmitido el mantra INRI. Cuando el venerable maestro Rosacruz, Jesús el Cristo, estaba crucificado en lo alto de la cruz, aparecía claramente un letrero con la leyenda INRI. Ese INRI no significa lo que habitualmente ha transmitido los eminentes, entre comillas lo de eminentes, por supuesto una expresión irónica, los eminentes teólogos. En definitiva, por el adulterado cristianismo, la interpretación de estos académicos es la siguiente: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Aunque en otras versiones de los evangelistas aparece esa expresión como el rey de los judíos, o también este es Jesús, el rey de los judíos. Insisto, según el evangelista que leamos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. En realidad, INRI significa Ignis Natura Renovatum Integra y es un poderoso mantra. De la misma manera, utilizamos un mantra, también el mantra Isis, para realizar las pertinentes prácticas destinadas a asimilar la energía telúrica de nuestro bello planeta. Y qué decir, por supuesto, de las fundamentales e importantísimas prácticas relacionadas con la transmutación alquímica de la energía sexual, las cuales se realizan con sus correspondientes mantras, como por ejemplo el mantra S, utilizado por los antiguos sofitas, el mantra Candil Bandil Er, el mantra Iao. También existe la posibilidad de realizar prácticas con la magia de las runas, las cuales cuentan con sus correspondientes mantras, como por ejemplo la runa Fa, y otras, como por ejemplo la runa Torn, que está dirigida a crear en el aspirante una firme voluntad. Como vemos aquí, un ejemplo de la runa Fa, esa es la posición del cuerpo que se adopta antes de la práctica, y a la derecha tenemos lo que es un lenguaje rúnico con sus correspondientes posiciones. Bien. ¿Y qué decir de la maravillosa cuarta dimensión? Existe la posibilidad de, tal como se dice en esoterismo, poner el cuerpo en estado de ginas y poder entrar en esos maravillosos paraísos con los mantras y las prácticas correspondientes. Al igual que con determinados mantras, podemos transformar y aprovechar ciertos alimentos de manera óptima. También con determinados mantras como Raum Gaon, podemos en los primeros instantes, tras despertar por la mañana de nuestro descanso diario, podemos vocalizar mentalmente a objeto de recordar las experiencias internas y también para recordar las existencias de vidas anteriores. ¿Y qué decir de esas maravillosas criaturas, los elementales, los cuales mediante la correspondiente práctica
donde invocamos al venerable Varuna, genio del elemento agua, vocalizamos el mantra M para poder ver y sentir a las ondinas del agua. Podemos poner infinidad de ejemplos en los que los mantras pues, revisten una extraordinaria importancia sin necesidad de pues, abrumar a nuestros amigos y oyentes, reiterar la importancia de la energía sexual y su transmutación y su relación con el verbo. Para poder hablar en el lenguaje de los dioses nos es necesario despertar y ese despertar es posible mediante los 5 valores. Bien, entrando en lo que es el chakra Vishuddha, es importante porque las sustancias atómicas crísticas continentes del Enseminis solo pueden manifestarse cuando Kundalini llega al chakra Vishuddha. El chakra Vishuddha es el centro del Tattva Akasa del éter y de ahí que su coloración se relaciona con el azul puro. La deidad rectora de Vishuddha es Sadashiva, junto a Itara Linga y la diosa Shakini. El chakra Vishuddha se halla conformado por las glándulas tiroides, paratiroides y timo. Constituyen el ternario glandular que abre la puerta suprema de la sabiduría. En realidad, el chakra Vishuddha, que se relaciona con la apocalíptica iglesia de Sardis, cuando el fuego serpentino de Kundalini llega a la altura del chakra Vishuddha, propiamente a la tercera vértebra cervical, abre las puertas del templo interno de Sardis y florece en nuestros labios fecundos el verbo, el logos, la palabra. El templo del verbo es la iglesia de Sardis. En el ámbito relacionado con el despertar o sensibilización de los chakras corresponde al mantra E, el que puede llevar este chakra con sus 16 pétalos a su despertar. En las prácticas complementarias de los chakras, y más en concreto el chakra Vishuddha, encontramos otra serie de mantras que complementan y agrandan los alcances producidos por el mantra E. Sin embargo, todo el poder de los chakras arranca, como venimos diciendo, del fuego de Kundalini. Aquí vemos lo que es pues, una serie de consonantes, letras que hemos mencionado anteriormente, destacando en este contexto la letra E, que es precisamente la que hace vibrar el chakra Vishuddha. Siempre que hablamos de las prácticas de chakras, como hemos apuntado, es fundamental y muy importante entender que siempre, previamente a cualquier práctica, y más la práctica de los chakras, pues tenemos que realizar prácticas de transmutación y vivir la transmutación en nuestro día a día. Bien, vamos ahora con el mantra Om y vamos a intentar explicar la importancia extraordinaria del mantra Om. La palabra y los mantras se encuentran pues en la raíz misma de la magia. La creencia de que nombrar es hacer venir queda refrendada también cuando el maestro Viracocha afirma lo siguiente. Según él, uno de los mantras más poderosos es la palabra Om, Aum, y a su debida pronunciación aparece en el acto un maestro, pero aunque se pongan todos los lectores, decía el maestro en uno de sus libros, en este caso deberíamos decir, aunque se pongan todos los oyentes a repetir om o aum hasta el cansancio, si no saben el sonido o no han cumplido los requisitos pertinentes, no sirve de nada. Mi sonido no es el sonido de otro, y hasta que para la preparación de su cuerpo no logre encontrar su tonalidad, no adelantará. Es lo que afirma el maestro Viracocha. El gran todo, el macrocosmo, tiene un sonido base y el sonido del mantra debe formar un acorde, una armonía con ese sonido base. Respecto al mantra Om, la vocal O representa, según el maestro Viracocha, el todo, el corazón central del universo, y su pronunciación pone a todos los maestros en la misma situación que cuando nosotros al pasar por la calle o al pasear escuchamos de repente la palabra atención. Todo el mundo vuelve la cabeza hacia donde viene la voz y se fija en lo que debe de tener. Om, escuchada, pronunciada, ejerce una acción inmediata sobre nuestros chakras o centros nerviosos del organismo. En el mismo orden de ideas hay un autor que es Kernin, Johann Baptist Krebs, prueba que los iniciados de la antigüedad conocían los ejercicios o prácticas secretos para hacer vibrar todas las letras en nosotros. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, mediante los mantras. Continuando con el mantra Om, este juega un papel importante cuando lo relacionamos con la práctica de la división de la atención consciente. Hablábamos, cuando hemos hablado de los 5 valores, concretamente del valor de la libertad, y en ese instante en el que hemos hablado del valor de la libertad, decíamos que jugaba pues, una importancia crucial el mantra Om. Y vamos a explicar ahora por qué.
En lo que denominamos valor de la libertad, el maestro Yuan Son resalta el hecho que cada uno de nosotros no podemos ser libres si estamos sometidos a las cadenas de la inconsciencia. Solo podemos ser libres si despertamos, ya que la humanidad se encuentra viviendo completamente dormida. La conciencia dormida no es consciencia, solo la consciencia despierta es consciencia. Y solo a la luz de la consciencia despierta es como se puede vivir en libertad. Bien, cada uno de nosotros, para tener una vida plena de consciencia, para hacerse plenamente consciente, ha de vivir de segundo en segundo, de manera infatigable, la clave de la división del centro de la atención consciente, la clave del IAU. Quien anhele despertar consciencia debe solicitar, pedir a su íntimo, a su padre que mora en secreto, y a su divina madre Kundalini que le despierte la consciencia, el Buddhata. Luego concentrará su atención en su Buddhata, en su individualidad, tratará de sentirse uno, íntegro y total. Luego, sin perder su individualidad, tal como hemos explicado antes, siempre realizando la práctica con su corazón, su Buddhata, su individualidad, procederá a tener plena conciencia de su actividad, de aquello que en un momento dado está haciendo. Teniendo una magnífica aprehensión de su individualidad y de su actividad, ampliará su esfera de aprehensión y captará su ubicación, el lugar donde se encuentra. De tal manera que todo su ser viva a un mismo tiempo y sin alternabilidad la individualidad, la actividad y la ubicación. Esto lo hemos explicado someramente anteriormente, pero cobra especial importancia por lo siguiente. Este ejercicio no se realiza con la mente, sino con el corazón. La mente fracasa con este tipo de ejercicios. Si realizamos esta práctica con el mantra OM, vamos a tener una gran ayuda a nivel de concentrar la práctica, vale decir, alcanzar un mayor nivel de concentración para realizar la misma. De esta manera rompemos, como hemos dicho antes, la injerencia de la mente, la cual de manera continua pues, proyecta pensamientos, imágenes, nos sumerge en el sueño continuo. La práctica de la división de la atención consciente mediante el autorrecuerdo y la autoobservación, junto con el mantra OM, es fundamental para vivir conscientemente. Debemos realizar la práctica y pronunciar internamente, sin necesidad de verbalizarlo, el mantra OM con la cadencia de los latidos del corazón. Bien, continuando con datos que aporta el Maestro Viracocha respecto al mantra OM, afirma que en los escritos más antiguos de los persas encontramos el mantra OM como agente curativo y OM llaman el semen que toma propiedades terapéuticas después de haber comido algunas plantas sagradas y el mismo Zaratustra se habla de él. O en el mismo Zaratustra se habla de él, es lo que afirma el Maestro Viracocha. Los egipcios llamaban al logos primordial Neb o Nat Om. También existe la posibilidad de utilizar el mantra OM cuando realizamos las prácticas de transmutación sexual, de las cuales ya hemos hablado, y es posible realizar, para poner un ejemplo, la práctica de transmutación unipolar con el mantra OM. Por eso, digamos que hay muchos mantras que son importantes, pero obviamente el mantra OM pues cobra una especial importancia. Entonces, como conclusión, podemos decir lo siguiente. Los mantras pueden realmente orientarse al despertar de ciertas facultades adormecidas en nosotros, pero esas prácticas mántricas dejarían de tener efectividad si no vivimos una vida plena de castidad científica, o dicho de otra manera, una vida pletórica de transmutación. De manera torticera, algunos autores o algunas afirmaciones gratuitas que se hacen por ahí, pues siguen todavía insistiendo en que castidad es sinónimo de abstención sexual. Volvemos a insistir en todo lo contrario. Venimos diciendo siempre desde que empezamos a dar charlas que lo que es la castidad científica es pletórica actividad sexual, pero con un matiz muy importante. Lo que es la castidad científica lo implica una actividad sexual pletórica, por supuesto, a nivel de transmutación. En cualquiera de sus tres modalidades, conocemos ya las prácticas de transmutación unipolar, bipolar e integral. Con lo cual, una persona que vive la transmutación integral en su vida puede realizar las prácticas diariamente si así lo cree conveniente. Entonces, como conclusión, primero, la importancia que tiene la relación del verbo con nuestra energía sexual. Cada vez que se quiere utilizar los mantras para que estos tengan un alcance efectivo, obviamente hay que realizar las prácticas de transmutación sexual o vivir una vida pletórica de castidad. Si queremos tener ya un alcance absolutamente total con lo que es la mantralización,
no solo a nivel de lograr regenerar las facultades perdidas, sino para convertirnos en auténticos magos y teurgos y entrar de pleno en el reino de la magia y todas esas prácticas que hemos mencionado anteriormente relacionadas con poder visitar lo que es la cuarta dimensión, poniendo el cuerpo en estado de ginas, el poder realmente mediante prácticas relacionadas con la llamada de los elementales, en este caso las ondinas, poder hablar con los mismos elementales, etcétera, etcétera. Ahí ya, obviamente, pues existiría una gran posibilidad de logro cuando alguien despierta conciencia y despierta Kundalini en sí mismo. Con lo cual, estamos asistiendo realmente a unos tiempos en los cuales se habla muy gratuitamente de los mantras, se realizan seminarios, hay algunos coaches que hablan concretamente de mantralizar y mantralizar, de alinear chakras, etcétera, etcétera, pero no hablan en ningún caso de castidad científica ni de transmutación. Y si no se habla ni de castidad científica ni de transmutación, obviamente lo único que se cosecha es el más absoluto de los fracasos. Cuando aprendemos las prácticas de chakras o cuando aprendemos otras prácticas que a título de ejemplo hemos mencionado, vivimos los 5 valores y obviamente los mismos pues realizamos diariamente nuestras prácticas de transmutación, entonces poco a poco podemos ver e ir comprobando realmente la efectividad y el alcance que tiene estos mantras. Y por supuesto, siempre recordar hasta la saciedad la extraordinaria importancia que es la esencia de la enseñanza, que es justamente la vivencia de los 5 valores que nos orienta sin ningún tipo de duda, si los vivimos de una manera adecuada, hacia eso, hacia el despertar de la conciencia, hacia nuestra autorrealización íntima y hasta la realización de la gran obra de la cual hablaban los alquimistas, hasta sumergirnos en la luz de lo absoluto y convertirnos en un habitante de lo absoluto. Así que amigos, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos aclarar alguna cuestión, pues estaremos encantados. Muchas gracias. Hay una pregunta de Facebook Sí. que dice, ¿cuál es el significado de INRI? Y si se pronuncia como un mantra, ¿qué beneficios tiene? Bien. Bien, aquí tenemos en la imagen lo que es INRI, que tal como hemos comentado significa Ignis Natura Renovatur Integram. Es decir, el fuego renueva íntegramente la naturaleza. Significa que, tal como hemos comentado, INRI se pronunciaría a la hora de realizar las prácticas de asimilación de energía cósmica como un mantra desglosado concretamente en 4 letras. INRI. Ese es el verdadero significado oculto de lo que es justamente lo que hemos comentado antes, de esa leyenda que se especificaba en lo más alto de la cruz, cuando crucificaron al Cristo, tal como vemos ahí, Jesus Nazarenus Rex Viderum. El verdadero significado es este, tiene esos alcances y el significado es el que hemos comentado. Muy bien, gracias. Y las siguientes consultas, ¿en qué consiste o cómo se realiza la práctica de asimilación de la energía cósmica? Bien. Someramente podríamos decir que en la práctica está implicado, por supuesto, el mantra INRI, y como siempre acudiríamos a nuestros divinos padres, visualizaríamos como del cosmos infinito, pues por la corona de la cabeza, por lo que es el chakra, corona de lo que es justamente la corona de la cabeza, y por las manos que están orientadas a lo que es hacia arriba, con las palmas hacia arriba, penetra lo que es esa energía dorada, blanca, ese fuego que inunda todo nuestro cuerpo con una pelota y termina depositándose en el templo corazón. De la misma manera, a lo mejor nos anticipamos un poco, pues la práctica de asimilación de energía telúrica sería semejante, con la única diferencia es que las manos se orientarían hacia el piso, tocando lo que es el suelo. Ya no sería el mantra INRI, sino sería el mantra Isis. En este caso pediríamos a nuestra Divina Madre
posibilidad de asimilar toda la energía telúrica de la Tierra, y de la misma manera visualizaríamos cómo sube por las manos toda esa energía, inunda todo nuestro cuerpo hasta el templo corazón. Lo más importante en estas prácticas generalmente es el mantra, en un caso INRI, en otro ISIS, pero ya que hablamos de INRI, pues verbalizar bien INRI, visualizar cómo pues inunda todos nuestros chakras y todo nuestro cuerpo ese fuego, esa luz, para luego depositarse en el corazón. Básicamente, por encima, ya más adelante se puede hacer más especificaciones de la práctica. Básicamente son sencillas. Todas las prácticas implica visualización, mantralización y lo que es una adecuada relajación y petición, por supuesto, a los divinos padres. Es así de sencillo. Hay un mensaje de Rosy que dice, excelente plática, agradecida. Pues gracias a ella y a los amigos, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenas. Adelante. Puedes hacer la consulta cuando quieras. Solo recorrer cuando haces el mantra INRI, recorrer el fuego por todos los chakras e inundar hasta la coronilla y bajar al corazón. Bueno, sería al revés. Lo primero, obviamente, la petición y las manos siempre con una posición del cuerpo, generalmente donde esté la espalda medianamente recta, estar cómodos y las manos orientadas hacia los lados, pero con las palmas hacia arriba. Una vez que hemos posicionado el cuerpo, estamos sentados tranquilamente y tenemos las manos orientadas hacia arriba, lo que hacemos es visualizar cómo del cosmos infinito pues adviene toda esa luz penetrando inicialmente por la corona de la cabeza, a la vez penetrando por las palmas de las manos, y ella es en ese momento en el cual visualizamos como una pelota de luz, si vale la expresión, cómo todo el cuerpo se llena de esa energía y fundamentalmente cómo inunda a cada uno de los chakras. Una vez que sentimos, visualizamos concretamente todo esto, ya por último, con lo que es la adecuada pronunciación del mantra, pues llevaríamos todo ese fuego, toda esa luz a lo que es el templo corazón. Pero ese sería un poco las fases. De todas maneras, lo que haremos será especificar bien la práctica, mandarla al grupo para que pues, los amigos lo puedan hacer. Hola, ¿me escucha? Sí. En cuanto a todo esto, hablando del mantra, el nombre del maestro, Om Yo Wam Som, estaba preguntándome a mí mismo, ahorita que estaba viendo el mismo libro que tengo de Rosacruz, el nombre del maestro también relaciona al mantra, ¿qué tiene que ver? ¿Es su nombre o cómo fue que es Om también? Bueno, es una buena pregunta. Si nos damos cuenta, realmente el Om implica el todo. De hecho, ya no solo es el nombre del maestro, sino el propio nombre o denominación de la Orden Rosacruz es la Orden Rosacruz Om, porque implica la totalidad, el todo, el cosmos entero. Entonces, si nos damos cuenta, vemos efectivamente en el nombre del maestro el mantra Om, que implica el todo, la totalidad, pero luego también seguido de Yeo-Wams, que en realidad encierra lo que es Yi-E-U-Am-S. Del nombre de su bodhisattva es Juan, y también en la enseñanza se desglosa el nombre de Juan cabalísticamente, y lo explica el maestro cuando habla del Apocalipsis, y de Juan de Patmos cuando habla de Juan, y que Juan encierra realmente el nombre de Yeo-Wams. Es una manera también de decir que como son las letras fundamentales de lo que es el lenguaje sagrado, pues implicaría concretamente a alguien que ha encarnado eso que es el verbo sagrado. Con lo cual, digamos que ahí está un poco la explicación al misterio. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha?
Sí, adelante. Ah, ya. Gracias, muy agradecido con la conferencia, ante todo, está muy interesante. Veo que el nombre, o siento que el nombre del maestro Yeo Song tiene casi el mismo sonido de las de los vocales, de los chakras. Y Efectivamente, otra preguntita, sí, diga, diga. otra preguntita para terminar. El lenguaje de las runas, o son varias figuras, siempre lo hacen en una misma práctica, en una misma oración, una misma meditación, o es separados. Gracias. Gracias a usted. Bueno, más o menos la primera pregunta tácitamente prácticamente la habíamos contestado. Efectivamente, no hay que ser muy avezado para darse cuenta de que en el nombre del maestro encontramos justamente las letras, las palabras que hemos comentado, que corresponden al lenguaje sagrado. Entonces, el propio maestro habla justamente de que alguien, en el momento en el que pues, cumple una serie de requisitos, despertar conciencia, cristificar los cuerpos, etcétera, etcétera, entonces es capaz de hablar lo que se llamaba antiguamente la lengua de los dioses, o lo que es el verbo sagrado. Y es justamente ese verbo sagrado, es una manera concretamente de esas vocales de representar justamente lo que es la encarnación del verbo. Y cuando alguien se une a su íntimo, a su padre, obviamente se constituye en Rosa Cruz y puede perfectamente hablar en la lengua de los dioses. Tenemos el Om, que hemos comentado que al igual que la denominación de la orden, pues implica o abarca lo que es la totalidad. Entonces, sí, efectivamente, tiene que ver lo que son las letras de su nombre, como vemos aquí, hemos explicado las 7 letras sagradas, que no por casualidad son esas, Ye-O-Wams, justamente obedece a lo que es el haber encarnado el verbo. Con respecto al tema de las runas, tenemos aquí un esquema de la derecha, y cada runa, realmente las runas es un lenguaje. El maestro Huiracocha afirmaba que la cábala tomada de los hebreos en realidad era una copia de las runas, lo que afirmaba en su curso de magia rúnica, porque realmente es todo un sistema también cabalístico, en el cual pues, hay unas concordancias numéricas, simbólicas, astrológicas, la cual también incluso se habla de ciertas piedras que tienen que ver con ciertas runas. Es decir, abarca realmente prácticamente todos esos aspectos. Y cada una de las runas tiene unos alcances. Cada una de las runas son una práctica independiente, en la cual, pues obviamente, se busca intentar conseguir una serie de objetivos. Como hemos comentado anteriormente, pues el trabajar también asimilando la energía del sol, o intentando acrecentar nuestra voluntad, o intentando lograr, insisto, otra serie de objetivos. Las runas, en realidad, también es un lenguaje. Es un lenguaje en la cual cada una de ellas no solo tiene unas concordancias astrológicas o numéricas, sino que tienen una equivalencia con las letras que nosotros conocemos. Con lo cual, ese sistema de conocimiento, ese sistema numérico, astrológico, y ese sistema que es un lenguaje ancestral, pues está plenamente vigente y es totalmente válido. Nosotros, por parte del maestro, nos ha enseñado una serie de prácticas en las cuales hace énfasis en la runa Fa y en la runa Torno. Con lo cual, insisto, cada una de esas runas es independiente y está orientada a conseguir una serie de prácticas que no varían mucho con respecto a la que hemos comentado. El sistema de prácticas basadas en visualización, en realizar o en mantralizar pues, lo que es un mantra específico para cada una de las runas, concentración, petición al Padre, etc. Exactamente con el mismo sistema de otras prácticas, pero poniendo el cuerpo justamente de la manera que aparece en el gráfico, que es la representación de la runa correspondiente. Bien, pues si no hay ninguna consulta más, como siempre, nos queda dar las gracias por la asistencia a todos los amigos y exhortarles a seguir adelante con la asistencia a las charlas, donde, como
la gente más antigua, los amigos más antiguos, van viendo cómo poquito a poco vamos tocando más y más temas y vamos desgranando y haciendo siempre énfasis también en ciertos aspectos que son fundamentales en la enseñanza de la Orden Rosacruz, fundada por el maestro Ulloa Guansón. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo a todos.